Buenas tardes. Estoy aquí invitada gracias a Jaime Noguera y me había comentado que necesitabais que hablase acerca de la buena praxis del mundo del community manager, porque dado esta circunstancia sabremos específicamente cómo podemos manejar las redes. Entonces, yo que llevo ya cierto tiempo en el sector de las redes sociales, os voy a trasladar un poco eh, cuál es la percepción que yo tengo de esto y además eh, de cómo va cambiando, ¿no?, vertiginosamente cualquier tipo de circunstancia que a priori podían parecernos las que se iban a establecer para siempre. Entonces voy a ir pasando la diapositiva para ir explicando un poco también cómo va todo el asunto. Bueno, en cuanto al lenguaje que hay que utilizar, debemos de tener claro que las redes sociales no dejan de ser un mecanismo por el cual tenemos otra persona al lado de la pantalla, con lo cual utilizar el lenguaje correcto es importante y además debemos de intentar expresar emociones y sentimientos que despierten el interés de quien lo lee. El tema emoticón es interesante porque en muchas ocasiones una frase que a priori puede ser muy seria, con un emoticón podemos darle un matiz un poco más amable, digamos. Entonces deberíamos de conocer bastante bien el lenguaje. También tenemos que conocer el lenguaje que se emplea en las diferentes redes sociales, porque no es lo mismo utilizar el lenguaje en Twitter que utilizar el lenguaje en Facebook, que en LinkedIn, que en Orkut, que en cualquier otra de las redes, en Google Plus. A lo mejor es más similar a la que se puede utilizar en este caso en Facebook. Pero es complejo si no conoces el lenguaje que hay que utilizar en cada una de ellas. Por ejemplo, si no sabes que en Twitter tienes que emplear 140 caracteres, será difícil que pueda alguien seguirte el hilo de esa información que tú estás lanzando en redes. Entonces, insisto, tenemos que utilizar un lenguaje correcto, tenemos que utilizar, debemos de evitar en la medida de lo posible faltas de ortografía, los anglicismos o palabras de otros países, debemos de escribirlas o expresarlas bien y tenemos que buscar el sentimiento de quien va a leer ese mensaje, sea la red que sea. ¿Por qué hay que buscar el sentimiento? Porque quien hay al otro lado de la pantalla es una persona. Entonces tenemos que acercarnos al punto más sentimental y emocional de esa persona para que nuestra frase, nuestro mensaje implique un interés mayor, ¿no? Entonces es interesante en este caso, si no conoces a lo mejor mucho el lenguaje, de un tema en concreto, pues que lances mensajes abiertos y que enfatices mucho para que la gente se sienta, digamos, vinculada. Es importante también agradecer. La gente espera, porque no tenemos que obviar que la gente que está en redes sociales es gente que finalmente son futuros consumidores, usuarios de un servicio. Y si estamos dentro de la posibilidad de un negocio, pues es importante que quien va a manejar las redes sociales sepa que una parte muy importante es que la gente que está al otro lado de la pantalla quiere que agradezcas, que quiere que le hagas partícipe, quiere sentir ese calor, ese cariño, ¿no? Entonces está muy bien agradecer a los que pueden ser prescriptores de tu marca. La gente que tiene un negocio, un producto, un servicio, si alguien está constantemente participando de la información que vuelcas en la red en concreto, porque te pregunta, porque te consulta, porque le da me gusta, es decir, participa, no tenemos que olvidar que es alguien que es futuro prescriptor de nuestra marca. Entonces, tenemos que agradecer constantemente cualquier tipo de gesto que ayude a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, agradecer es algo muy importante. La gente tiene que sentir ese calor, esa humanidad al otro lado de la pantalla. Bueno, a mí se me han dado situaciones muy complicadas porque ha habido gente que se ha ofendido en un momento dado por no haber contestado o agradecido en su momento eh,
porque a lo mejor ese día la página tenía una demanda importante y a lo mejor no haber agradecido a tiempo o en el momento que la otra persona estaba online escribiendo y echándote una mano, la gente ha habido gente que se ha molestado, con lo cual hay que tenerlo también en consideración un poco la puntualidad, estar pendientes, ¿no? Que gracias a los móviles es complejo que se nos pasen las notificaciones. La venganza. Tenemos cada vez vamos modificando un poco más nuestra forma de utilizar las redes. Y el community manager inicialmente era alguien que no le gustaba que se diese la gente de baja de su espacio, en este caso de una página fan o en Twitter, ¿no? Se ofendían si alguien dejaba de seguirles en ambos sitios, ¿no? Entonces, digamos que esto tiene una connotación tan compleja que en muchos casos se utilizaba a título personal, es decir, dejábamos de ser una marca o un producto y pasábamos a ser alguien que se ofendía porque le hubiesen dejado de seguir. Tenemos que conocer que este tipo de movimientos en muchos casos se provocan porque dejamos de tener, o nuestro producto o nuestro servicio deja de tener interés en redes sociales porque saturamos a quien está haciendo uso de nuestras redes o en muchos casos simplemente porque, oye, pues en un momento dado, insisto, se ha quedado sin interés por nuestro producto y entonces el community manager tiene que ser lo suficientemente profesional como para no utilizar herramientas que delaten públicamente quién ha dejado de seguirte. Esto es un craso error, no debemos de dar lugar a este tipo de circunstancias porque ante todo, no por una cuestión meramente de elegancia, sino por una cuestión de profesionalidad, no debemos de caer en ese tópico de sentirnos ofendidos, ¿no? No es muy conveniente ni es muy interesante porque finalmente nuestra reputación online sería un poco negativa, ¿no? Esa persona seguiría con una situación un poco negativa por nuestra parte. Entonces, por eso os comentaba que les aconsejo utilizar herramientas de este tipo siempre que no sepamos mantenerla al margen del orgullo. Es decir, tú puedes decir, siento mucho a ver que tal persona haya dejado de seguirme, pero como bien sabéis también, hay herramientas que lo hacen automáticamente. Eso para mí es profundamente desastroso, ¿no? Una empresa no se puede permitir el lujo de utilizar herramientas que automáticamente te hagan un rastreo y publiquen por ti un tweet en el cual dicen estas personas han dejado de seguirme. Os pediría que eso no lo hicieseis. Si no queréis continuar siguiendo a esas personas, me parece bien, en el caso de que las siguierais como marca, ¿no? Como en vuestro perfil, pero no lo hagáis público, no es algo elegante, ¿no? Es decir, que aquí no vale todo el ojo por ojo, diente por diente. Es bueno tener siempre esas alertas para saber si estás equivocándote, pero no como utilizarlo como una revancha. Es decir, si alguien de repente deja de seguirte es algo bueno que puede ser puntual, pero si tú de repente tienes un montón de bajas, debes de cuestionar si esa situación es por algún motivo que tú hayas provocado. Entonces esto hay que considerarlo. Observa de qué modo se comunican con tu comunidad. Si eres un gestor de redes, no es lo mismo cómo te ven mediante web que mediante móvil, a qué hora, es decir, tú tienes que saber un poco qué tipo de visitante tienes, porque eso muchas veces delata que en estos casos la gente muestra más interés porque daros cuenta que el ordenador es algo estático, pero si tú ves que tienes un volumen de visitas muy grande desde el móvil, pues te das cuenta que tu trabajo está siendo interesante y puedes, digamos, continuar, aunque tienes que saber muy bien cuál es tu pico de audiencia para que tu trabajo sea lo más productivo y lo más óptimo posible. No deja de ser interesante que si sabemos que la gente también nos visita vía móvil, digamos que tenemos un espacio mucho más amplio. Podemos llegar sin la preocupación de que no hay nadie al otro lado del ordenador porque la gente está con sus teléfonos en la mano, ¿no? Entonces, hay detalles que hacen que podamos aplicar esta lectura para potenciar las redes, los blogs y los microblogging, ¿no? Es importante en cualquier caso. Tenemos
a lo mejor diferente tipo de audiencia en Twitter que en Facebook, ¿no? Pero debemos de conocerlas muy bien y sobre todo saber desde qué dispositivos nos están visitando para hacer un trabajo mucho más eficiente. Diferencia si es objetivamente hablando el mismo público el que te sigue en diferentes sitios y así adaptas tu técnica. ¿Esto qué significa? Que podemos optimizar nuestros recursos en el momento que estemos manejando un perfil. Porque hay veces que tenemos más o menos el mismo tipo de visitante, utiliza un dispositivo móvil y más o menos el mismo tipo de horas, con lo cual muchas veces podemos optimizar nuestros mensajes en las diferentes redes sociales para estar siempre, digamos, generando ruido e impacto visual y que la gente sepa que tú estás funcionando independientemente de la franja horaria o del destino geográfico que tengas, ¿no? Generosidad. Es muy importante ser generosos. Nunca debemos de pensar que quien está al otro lado del ordenador no va a conocer este tipo de sensaciones. Tenemos que saber bastante, en este caso, que tenemos que prestarnos a ayudar, ¿no? Desde las plataformas en redes sociales tenemos que volcar una información y esa información se puede viralizar, pero siempre va a ser desde un punto de vista de la generosidad. No debemos de olvidar que puede o no verte nadie o si tu trabajo está siendo eficiente y bueno, van a hacer partícipe de tu marca aquellos que te siguen y ese tipo de respuesta implica generosidad, con lo cual tú también tienes que prestar esa generosidad para los futuros encuentros o situaciones que se te den. Yo con mi perfil en Facebook se me da la situación, es interesante. Hay otras marcas que hacen cosas y necesitan que su mensaje se difunda. A lo mejor, en mi caso, ese tipo de información no es la conveniente para mi perfil de empresa o de marca, pero tenemos que no apartarnos de que al final las redes sociales son personas humanas que quieren saber y conocer y quieren hacerse partícipe de cosas, con lo cual si un tercero te pide por favor que recomiendes o que sigas o que lances un mensaje que ellos tienen, pues siempre es interesante devolver ese tipo de respuesta porque a ti te la habrán dado inicialmente o futuramente te la podrán dar. Bueno, esto de no se trata de saber quién la tiene más larga, quiero que sea bien entendido. Esto inicialmente así visto parece algo raro, pero la lista de Twitter es algo que inicialmente nos ha provocado o nos ha suscitado un interés porque quien tiene muchos seguidores a priori puede ser alguien que sea muy interesante o muy conocido o alguien que tiene cosas que decir. Cuando la realidad, que ya también sabéis que Twitter va a cambiar ese tipo de situaciones, de lo que se trata es de ser alguien que tenga, no tanto si cabe el número de seguidores, como ser influyente en esos seguidores. Hay gente que tiene 300.000 seguidores, pero sigue otros 300.000, con lo cual no sabemos si realmente tiene capacidad de influencia. Pero sí que es cierto que si en este caso tenemos la posibilidad de Twitter de seguir a la gente a través de listas, si os fijáis, es algo que no implica followear a alguien, no implica seguir a alguien, al menos abiertamente, porque followear a alguien no deja de ser que alguien te pueda enviar un mensaje privado, pero realmente todos aquellos a los que seguimos necesitamos que nos manden mensajes privados. Yo ya tengo otros canales de participación vía mail o incluso desde la página fan que también te da la posibilidad de enviarte correos electrónicos, pero si la marca tiene un mail o una dirección web en sus perfiles como a modo de información, realmente no es tan interesante, o al menos a priori no es tan interesante tener un gran número de seguidores. Es casi más interesante tener un gran número de listas. En Facebook pasa y sucede lo mismo. Ya no solamente es el número de seguidores que tienes en tu página, sino que la gente se suscribe a tu página sin tener por qué ser seguidor. En resumidas cuentas, tenemos que ser influyentes, que es de lo que se trata. No tanto de saber quién tiene la lista más grande de seguidores. Estamos un poco equivocados y ya veréis que con el tiempo eso se va a recomponer. Ser discreto. A ver, un community manager tiene que ser lo más discreto posible por dos cuestiones fundamentales. Porque cuando se maneja un perfil de una empresa,
Y si se anticipa que tú eres quien lleva ese perfil, en muchos casos, si tú metes la pata en tu perfil personal, de algún modo, eso puede repercutir a la marca, ¿no? Y es entonces importante, o al menos yo considero que no es conveniente desvelar para quién trabajas porque te cortaría tu libertad y por ende también la de tu propia marca. No estaría bien que tú tuvieras un dispositivo abierto o con el móvil y que tu perfil en un momento dado pues fuese subiendo información, por ejemplo, de algún juego que tienes vinculado porque un hijo tuyo se ha puesto a jugar. Entonces, digamos que eso desacreditaría un poco tu labor. Eso a lo mejor no es tan serio, pero hay gente que no considera muy profesional que se esté utilizando un perfil personal y se relacione a una marca, a no ser que sea algo muy, 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 muy intrínseco. Pero si tú trabajas para varias marcas, imaginaros, incluso pueden ser competencia, es que es saludable ser discreto y no, digamos, visibilizar ese tipo de situaciones. Hay que preservar la marca y por ende también nuestro trabajo. Entonces, ser discreto es una virtud. Resumiendo, el community manager tiene que sentir la marca como suya. ¿Por qué digo esto? Porque yo, al menos yo, soy incapaz de trabajar algo que no siento, algo en lo que no creo. Soy incapaz de hacerlo. Puedo en un momento dado iniciar el trabajo, pero al final esa pasión que se espera no se tiene. Si eres un community manager de un equipo de fútbol y resulta que bueno, te han despedido y te llaman de otro equipo de fútbol, que es justamente el rival más importante, yo al menos decidiría decirle al que me ha contactado que sí le podría trabajar, pero que precisamente soy anti-Barça, por ejemplo, ¿no? Que soy del Madrid y que no le puedo trabajar porque no iba... Cuando estuviera jugando con mi equipo os podríais imaginar. Entonces, es importante bueno, que conozcamos el sector, conozcamos la marca, que sintamos la marca, que la hagamos nuestra, ¿no? Utilizar el lenguaje adaptado a cada plataforma, como os había comentado antes. No es lo mismo el microblogging que un foro, que un blog, que cualquier otra red social, ¿no? En Instagram existe también un tipo de lenguaje, con lo cual debemos adaptarlo a cada momento y a cada situación y a cada red. Agradece a quien promociona tu marca. Los prescriptores de nuestra marca son gente importante para la marca. A lo mejor no tienen muchos seguidores, pero eso no quiere decir que esas personas no lleven esa marca dentro, porque les gusta lo que dices, porque participan de lo que dices, porque te promocionan, porque si tienen que estar en un momento dado en una situación, ellos pueden decidir, pues yo conozco tal marca y al fin y al cabo van a ser gente que van a dar a conocer tu negocio. Observa, procesa y actúa. Es decir, al final debemos de utilizar todos los sentidos para estar atento a ver cuáles son las demandas, qué es lo que más interesa. Porque en resumidas cuentas lo que tenemos es que ser influyentes, ¿no? En esos seguidores o en esos prescriptores de nuestra marca. La descripción es una máxima en este mundo de community manager, ya como se ha adelantado. Para mí, desde luego, sí. En otros muchos casos sí se sabe quiénes son los community, pero porque son gente que ya, digamos, se ha segmentado muy bien con la marca y quieren poner en valor el equipo humano que está detrás de ella. Estos son conceptos diferentes de empresa. Entonces, inicialmente, si tú eres alguien que va a manejar muchos perfiles o algunos perfiles, es bueno que no desveles que trabajas para ellos o incluso que ellos tampoco lo hagan contigo, porque limitarían, si quieres expresarte en tus propias redes sociales, limitarían un poco, oye, no puedes hacer ni decir lo que quieras ni cuando quieras, ¿no? A lo mejor te pueden llamar la atención. Ser amable es un valor. La gente necesita amabilidad, necesita educación y necesita recibirla, sentirla. Entonces esto es interesante que lo comuniquemos, ¿no? No utilices la venganza, no sabes cuánto de negativo te puede traer. Realmente esto es una herramienta muy compleja porque la reputación no es algo que manejemos nosotros, sino que manejan los demás. Es lo que los demás dicen de nosotros. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que estas situaciones tienen que ser muy, muy, muy milimetradas y muy estudiadas, ¿no? Sé honesto con tu trabajo, fiel y leal a tus principios.
pues de este modo es el modo en el que no fracasarás. Por eso os decía antes que es bueno tener claro que vais a ser capaces de llevar esa cuenta, esa marca, a donde ellos pretenden. Porque si no crees, no confías en ella, o incluso esa marca, pues no sé, estás trabajando para una empresa, una marca de moda, y bueno, y descubres que a lo mejor tiene, tiene talleres en los que trabajan niños, pues evidentemente a nosotros, o al menos a mí, no me haría nada de gracia. Entonces iría contra mis principios y no sería capaz de vender ni la marca y mucho menos sería capaz de trabajar para ellos. Con lo cual eso al final le repercutiría a ellos directamente. Es más saludable decirlo claramente, porque en este caso el dinero no lo es todo, ¿no? ¿Está aquí todo bien? Yo espero que sí, que no estéis aburriendo demasiado. Luego espero preguntitas, ¿eh? Nunca olvides que esto debe de servir, el Community Manager debe de servir su trabajo para generar bienestar en el usuario. Entonces, al final no dejamos de pensar que el que está al otro lado de la pantalla es alguien que necesita sentirse querido, ¿no? Necesita sentirse como parte de la marca o quiere ser alguien que participe de la marca. Entonces ese bienestar es muy importante, ¿no? Para el consumidor, para el usuario de la misma. Comunica con tu empresa. Esto es importante. Las cosas que suceden en las redes sociales son a veces lo suficientemente importantes como para que una empresa deje de tomar una decisión o tome una decisión. Y os explico. Una marca muy conocida quiso modificar su imagen de marca, quiso modernizarla y resulta que con eso de hacer participar a los demás les propuso a todos sus seguidores bueno, que les dijeran cómo querían que fuera su marca. ¿Qué sucedió? Que realmente la empresa lo que hizo fue trasladarle a sus seguidores que querían que trabajaran gratis para ellos, es decir, decirme qué tipo de marca que os gustaría y tal. Este tipo de circunstancias no se pueden hacer. Tú tienes que generar bienestar, no darles trabajo, a no ser que se lo pagas. Cuidado, si lo pagas no estoy hablando de lo mismo, pero no puedes decirle a los demás, necesito que no sé qué, ¿quién me podría decir qué tipo de situaciones os interesarían o qué tal? Tú no puedes poner a trabajar a la gente que te está viendo, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro que esas cosas no las debes hacer. Debes de comunicar con tu empresa, ser firme y diagnosticar si algo es necesario cambiarlo. ¿Por qué? Porque puedes en muchos casos subir información muy, muy, muy interesante y resulta que la gente no la está leyendo, no está surtiendo el impacto deseado. Entonces tienes que modificar tus mensajes y a lo mejor hacerlos mucho más atractivos. ¿De qué modo? Con una imagen. Muchas veces las imágenes, si llevan algún tipo de información, haces que la gente comparta esa información. ¿De qué modo? Pues a través de la pestaña compartir o a través del retweet en Twitter. El mensaje no es lo mismo leerlo porque tú no facilitas que la gente, cuando es un texto muy largo, no facilitas que la gente quiera en un momento dado leerlo. Sin embargo, si haces partícipe de esa información con una imagen y le metes el texto dentro, te sorprendería la cantidad de gente que comparte esa información. Se lo facilitas. Los community managers tienen que facilitar ese proceso, ¿no? Y cada vez el usuario que está al otro lado de la pantalla es alguien que demanda cosas más visuales, porque tenemos que tener claro que en un teléfono, si tú envías un texto, va a ser mucho más engorroso leerlo. A lo mejor en un ordenador no. Por eso digo que es importante que estemos concienciados de que quien está al otro lado de la pantalla lo que demanda es que facilites el mensaje. Facilitar un mensaje muchas veces es un vídeo, es un audio o simplemente es una imagen con un texto. Por lo tanto y por lo cual es importante que lo consideremos y que si necesitamos cambiar este tipo de situaciones las traslademos cuanto antes. Más o menos este es el tipo de información que manejo, grosso modo. Hay mucha información más, pero realmente desconozco el tipo de segmento al que me dirijo o incluso el tipo de conocimiento que tenéis. No sé si tenéis algún tipo de pregunta.
Si es así, me gustaría pues nada, que me las pudierais hacer. O si tenéis algún tipo de duda sobre algún trabajo que haya realizado o alguna situación que se me haya dado, estaré encantada de comentarlo. Hola, buenas tardes, Keka. ¿Sí? Hola. ¿Me escuchas? Sí. Hola, Han. Perfecto, disculpa porque bueno, teníamos... ¿Cómo estás? Muy bien. Te- Tenemos un par de preguntas que estaba recogiendo de la audiencia ¿Sí? y bueno, te las voy a formular rápidamente. Nos pregunta Camilo Rodríguez. Él es Community Manager en un medio de comunicación en Ujú, Montevideo ujú. y nos pregunta qué opinas y si estás de acuerdo con que el Community Manager maneje herramientas o softwares para responder y complementar su trabajo. Yo realmente no soy muy partidaria de ellas porque, por ejemplo, lo de los tweets que se emiten automáticamente, yo lo único que estoy, digamos, de acuerdo bajo esa premisa, lo primero, bajaría muchísimo nuestro nivel de influencia, nuestro nivel de influencia y nuestro upload, por ejemplo, lo bajaría mucho, igual que cuando se utilizan gestores de contenido, ¿no? Y gestores de redes. Es bueno trabajar las redes, cada una desde su propia plataforma y no hacer, no voy a decir abuso, no voy a decir abuso, voy a decir uso de este tipo de herramientas, fundamentalmente porque le restan humanidad a este tipo de situaciones, de plataformas, que lo que se esperan es alguien. Yo trabajo una red que tiene un volumen muy importante de seguidores, no se responden a todos, pero cuando se responde a alguien, eh, para mí lo más interesante de eso es acercarme al seguidor en cuestión y dirigirme directamente a él. Con lo cual, la respuesta de bienvenido a, pues a lo mejor, mira, no te digo que esté mal, pero no por rutina.
no me parece bien por rutina. Y aparte, insisto, nuestro page baja, nuestra influencia baja y nuestro nivel de influencia baja. ¿Alguna más, Han? Correcto, sí, sí, sí. Me preguntan aquí, ¿cuál es la situación en crisis más importante que se te ha presentado en tu carrera a nivel de redes sociales? Y bueno, ¿cómo la has manejado? Bueno, pues a ver, mira, esto que me preguntas, se me dio una situación muy complicada. Estaba yo dando una conferencia en la Universidad de aquí de Málaga y resulta que impartiendo esa conferencia, eh, a través de un gestor de redes, como habíamos diferentes personas que estábamos manejando el perfil, en este caso, de una marca, pues digamos que se lanzó una información no lo suficientemente contrastada sobre un tipo de servicio y hubo una respuesta muy grande, dado que tenía este perfil, tiene muchísimos seguidores y suscita mucho interés, se dio una respuesta muy grande de gente que estaba diciendo que esa información era errónea. Entonces, esto era una institución en lo que respecta a productos y servicios y se generó un volumen muy grande y la persona que estaba al cargo, que fue quien inicialmente lanzó este tipo de información, no, claro, evidentemente no paraban de llamarme a los móviles, pero yo tenía que concluir mi ponencia y resulta que cuando llegué al ordenador había un incendio realmente porque se produjo tal volumen de tweets en ese momento que me di cuenta que la persona que estaba en ese cargo, en este caso al cargo, que fue la que lanzó la información, cosa que no esperaba meter la pata, pues se produjo la situación en la cual para responder, se puso a responder uno por uno intentando pedir perdón. Craso error, craso error. En este tipo de situaciones lo que hay que utilizar es la plataforma web, que es la piedra angular de cualquier red social, en definitiva, no debemos de olvidarlo, porque un community manager debe saber que si no utiliza bien sus herramientas o no utiliza bien las redes sociales, ¿quién te dice a ti que no te quitan el perfil o te lo censuran o te lo bloquean? Entonces, le dije que era una institución, que yo no entendía, pero que tenía que pedir perdón. Entonces me costó casi 2 horas de mi tiempo hasta las 11 de la noche, porque yo empezaba sobre las 8 de mi conferencia, terminé a las 9, y cuando me quise poner frente al ordenador, estuve convenciendo a la marca en sí de que tenía que pedir perdón, que no podía continuar haciendo, lo primero, no podía pedir perdón uno por uno. Y lo segundo, si no creía conveniente lanzar un comunicado, les dije, es que vais a ser noticia mañana en los periódicos por una cuestión muy simple, y es porque habéis metido la pata y no habéis sabido sacarla. Entonces, en vez de ser noticia porque sois una institución en este tipo de sectores concretos, vais a ser noticia porque habéis metido la pata y no sabéis sacarla. Es que nosotros sí. Digo, a ver, es muy saludable asumir las culpas y es muy saludable rectificar. Entonces, convencí a esta marca de que rectificase, de que pidiese perdón y me encargué de lanzar ese tipo de mensaje a gente con muchos seguidores para que rebotasen esa información. Y que incluso ellos se hicieran partícipe de esa coyuntura y dijeran, pues nos parece muy bien que esta marca haya rectificado, porque eso lo que hizo es generar mucho más impacto y la gente se sintió como más cercana y más vinculada porque supieron rectificar a tiempo, ¿no? Pero me costó que la marca rectificase 2 horas. No querían. No, vamos a hacerlo de una en una. Digo, es imposible. El volumen de tweets que se ha generado es imposible rectificar y pedir perdón. Además, si tú emites una nota de prensa o subes algo a un contenido web, a tu contenido web, el perdón o la situación o desmientes o rectificas, la gente va a ser mucho más condescendiente contigo y vas a generar empatía con todos los que te siguen. Finalmente fue así, gracias a Dios, pero tuvimos 2 o 3 horas críticas hasta decir basta, porque la gente, digamos, empezó como a mofarse, ¿no?, de la situación y a no dar crédito a la marca por haber metido la pata en un milimétrico detalle. O sea, que fijaros. ¿Alguna preguntita más, Hans?
Sí, sí, en este momento me están preguntando, eh, ¿cuándo crees tú que a nivel corporativo el community manager y su posición dejó de ser un trabajo, digamos, de practicantes para convertirse en una posición de responsabilidad y, bueno, de un nivel ya más oficial a nivel Sí, empresarial? sí, a ver, entiendo lo que me dices por lo siguiente. Yo estoy dando formación en la universidad y en diferentes sitios porque la figura como tal del community manager o del social media manager se está creando, se está generando. Entonces, hacer ese hueco está costando. En ciertas zonas del mundo sí se tiene asumida la función del community manager como una figura propiamente. Community manager es alguien que, y se le define, se le da una responsabilidad y se le da unas obligaciones, pero yo todavía no considero que esté bien establecida. De hecho, hay mucha lucha del community manager, digamos, esa función es un poco relaciones públicas, es un poco periodista y es un poco informático. Digamos que es que se engloban los tres parámetros y los periodistas están en cierto modo un poco en guardia con este tema, porque si os fijáis, la gente que nos dedicamos al mundo web no estamos muy bien asistidos, no estamos amparados legislativamente, con lo cual todavía tampoco estamos muy bien amparados laboralmente. Profesionalmente se nos está dando nuestro espacio, pero yo no me he cansado de ver gente que me ha dicho, sí, sí, eso me lo lleva mi sobrino. Y cuando se produce una situación compleja, a ver cómo te saca tu sobrino. Y al fin y al cabo, las redes sociales lo que intentamos no solamente es lanzar información, sino recabar información para saber en qué medida utilizar esa información para mejorar. Es un punto de autocrítica importante. Las operadoras móviles eh, tienen incluso, algunas están han penetrado muy bien en el tema de las redes sociales, como es Movistar, porque no sé si recordáis que ellos mismos crearon su lobby que era Vomistar. ¿Para qué? Para que cuando ellos metieran la pata hubiera alguien que estuviera recepcionando esa información, porque todo el mundo somos capaces de ponernos en un momento dado a señalar una marca como alguien que ha hecho mal las cosas, que ha caído la línea, que tal. Pero ellos tienen su lobby, que es Vomistar en este caso, y han sido muy agudos porque ellos a través de ahí han sido incluso capaces de modificar las tarifas, conociendo la demanda propia de los seguidores de su marca en redes sociales. O sea que el community manager es alguien que no puede ser simplemente el sobrino del gerente. Tiene que ser alguien formado y cada vez se va dando más su posición, ¿no? Pero de momento yo creo que todavía no está en el sitio que debe. ¿Alguna pregunta más? Perfecto, perfecto. Sí, nos preguntan cuál es tu opinión respecto al uso de las redes sociales en la reciente campaña presidencial en Estados Unidos. Bueno, yo estoy completamente convencida. En España no vamos a llegar a ese nivel todavía, pero a mí me parece la democratización pura y dura, es decir, las redes sociales, que la gente haga uso de las redes sociales en las campañas electorales, me parece que es un punto de llegada al que no se tenía en la vida 1.0, porque si os fijáis, el hastío y la situación de crisis actual a nivel mundial, bueno, más concretamente en España, pero bueno, en Estados Unidos, han hecho un uso que para mí ha transgredido cualquier tipo de sensación, ¿no? Yo creo que acercarse a través de las redes sociales es importante, pero todavía aquí en España el tema de las redes sociales tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que dice ser lo que no es y hay mucha gente que le gustaría ser lo que dice en su bio. Entonces hay todavía mucho fantasma en redes sociales y es cierto que en el caso del actual reelegido presidente de Estados Unidos es cierto que tiene mucha gente, de muchos seguidores que no son personas auténticas, ¿no? En el momento que trascienda la situación de la identidad digital y la identidad real y se complementen y se segmenten y todos seamos quienes decimos ser, yo creo que vamos a abrir
vamos a ser capaces de cambiar el mundo a través de las redes sociales. No olvidemos la primavera árabe. Para mí, ese tipo de ventaja que tienen las redes sociales, sin duda alguna, son la democratización, la participación y la capacidad de dirigir situaciones que no nos gustan, ¿no? Entonces, yo estoy admirada por la penetración de las redes sociales en Estados Unidos. También es porque ellos están mucho más concienciados, ¿no? que en este caso aquí en España. ¿Alguna cosa más? Bueno, sí tenemos más preguntas, pero voy a escoger dos más Uh-huh. y bueno, ya terminaríamos con el webinar. Nos preguntan, ¿cómo se debe entrar en las redes sociales cuando se está lanzando una nueva marca o una nueva empresa? Uh-huh. ¿Es sano lanzarse de una vez en varias plataformas al mismo tiempo o este proceso, cómo opinas tú que se deba manejar? A ver, un verdadero community manager debe de conocer lo primero las diferentes redes sociales y una cosa muy importante es saber en dónde proyectar la marca. Todas las redes sociales no valen para lo mismo, no son todas idóneas para lanzar nuestra marca, con lo cual muchas veces nos equivocamos cuando lanzamos nuestra información en diferentes redes sociales porque creemos que así vamos a tener más visibilidad. Como bien sabéis, el hecho de anteriormente cuando se estaba en una plataforma de redes sociales, los buscadores y los navegadores, Google en este caso, indexaba muy bien cuando estabas mucho tiempo en una red, pero como ya no es así, que ya Google lo que busca es que sea contenido de calidad, pues en este caso eso mismo es extrapolable a las diferentes redes sociales. Si no eres capaz de hablar en Google Plus, es mejor que no te metas. Si apuestas por una red que sea de modo pleno, incluso sería saludable, dependiendo de la marca, decidir claramente cuál va a ser la proyección de esa marca. Luego la demanda a lo mejor es otra y te puedes meter en otro tipo de redes sociales. Pero inicialmente estar en todas, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Hacia qué? Tienes que saber muy bien a dónde te diriges y cuál es tu público objetivo. Está claro que las redes ociosas son más generalistas y en esas sí es conveniente estar, pero no en todas, es decir, el generalista también es Google Plus y a lo mejor para determinado tipo de marcas no es interesante porque no quieren estar a lo mejor en un ámbito de actuación geográfico general, les gustaría más estar en Twenty, que sabéis que es una red social que solamente está en España, ¿no? Entonces hay que seleccionar muy bien dónde queremos estar y a quién nos queremos dirigir. ¿Alguna pregunta Perfecto, más? perfecto. La última pregunta es, bueno, es básicamente, ¿qué opinas tú de muchas agencias digitales y empresas que utilizaron la compra de fans como estrategia para precisamente estos momentos de lanzamiento de producto o marcas? A ver, como marketing inicial, pues parece que tiene buen aspecto tener muchos seguidores, eso no cabe duda, pero insisto, es que al final no se premia el número de seguidores, el número de seguidores nos da mayor probabilidades, eso no lo debemos de olvidar, pero para eso están también las listas. Gente que a lo mejor estás en 4.000 listas y tienes 22 seguidores. ¿Quién es más influyente? ¿Esa persona o alguien que tiene 5.000 seguidores y está en 2 listas? Pues yo creo que la influencia no se mide simplemente por el número de seguidores, con lo cual a nivel de impacto sí es interesante tener muchos seguidores, pero si aquí esos seguidores no te reportan un nivel de impacto, es decir, no son capaces de vertebrar la imagen de tu empresa en redes sociales porque no le dan seguimiento o no la trasladan, pues realmente no tiene mucho sentido tener muchos seguidores. Yo creo que es bueno y muy saludable empezar desde la base. Lo que también tenemos que considerar es que el propio perfil no sea manejado solamente por un administrador. Si tiene varios administradores, será un resultado mucho más óptimo, sin lugar a dudas, porque vemos de diferente modo la marca y trasladamos de diferente modo el mensaje. ¿Es suficiente, Jaime? Jaime Hans.
Sí, sí, Keka, perfecto. Tu presentación ha tenido Ujú, muy buenos feedbacks. ujú, Eh, claro está, después te haré un pequeño reporte de todos los comentarios. Hemos tenido ujú, una gran audiencia, muchos ujú, profesionales a nivel Colombia y Uruguay. ujú. Y bueno, nada, de antemano agradecerte en nombre pues de la organización estoy seguro que de todos los asistentes por haber compartido con nosotros todo pues tu conocimiento. Perfecto, pues muchas gracias a vosotros. Perfecto, que tengas una buena tarde. Igualmente, un saludo a todos. Gracias. Bueno, esta ha sido la segunda presentación de nuestra primera temporada de webinars. Les recordamos que estas presentaciones van a llevarse a cabo todos los jueves, 10 de la mañana. Nuestra tercera o siguiente presentación va a estar enfocada en lo que son estrategias de interacción y concurso en Facebook. Eh, el cuarto webinar vamos a enfocarnos en lo que es el engagement a nivel de redes sociales y nuestro último webinar de esta primera temporada estará enfocada en cómo manejar estrategias a nivel de medios masivos como son la televisión y las redes sociales. Esta temporada de webinars es solo la parte online que refiere al ISMM, que es el Social Media Marketing Congress, que se va a llevar a cabo en Bogotá el 16 y 17 de mayo del 2013, con presentaciones y casos de estudio de las empresas más, digamos, representativas y grandes de Colombia, solo aunque bueno, la información está en la página web, queremos hacer un pequeño repaso, vamos a tener casos de estudios de Diallo, de Viva Colombia, del Grupo Santo Domingo, de Bancolombia, de Google, Enter.co, Empresas Públicas de Medellín, la marca Colombia, el Mintic, Avianca, Tigo, El Espectador y estamos a punto de confirmar nuevas alianzas con la Cámara de Comercio de Bogotá y Colpatria. Toda la información está en la página web. De antemano agradecemos su asistencia y su colaboración y atención en estos webinars. Están muy invitados a compartir esta dinámica con sus colegas, amigos y quien quiera que esté interesado. A través de la página web se puede hacer el registro y una vez más agradecemos su presencia. Hasta el próximo jueves.